Una jornada marcada por la visita del presidente electo Yamandu Orsi a Brasil para reunirse con Lula da Silva. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto? ¿Cómo será el vínculo entre Uruguay y Brasil? ¿Qué impacto puede tener en el Mercosur? También en otros mercados. Y seguiremos profundizando en la transición. ¿Qué puede pasar con el próximo gobierno? Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Permítame en un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Hay una fábrica de pensamiento izquierdista que es la educación nacional y nadie puede soslayar ello y mirar para el costado. Claramente nuestros liceos, universidades públicas me refiero, son fábricas de pensamientos afines a lo que electoralmente se transforma en el Frente Amplio. Implementaremos un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial, jardines y escuelas de la ANEP para el arranque de las clases. Vamos a duplicar la cobertura de niños y niñas en jardines y escuelas de tiempo completo o extendido. Vamos a multiplicar por 5 la cantidad de becas para estudiantes de enseñanza media de centros educativos públicos, conocida como becas Butiá. Pasaremos de las 14.700 beneficiarios de hoy a 70.000 beneficiarios e incrementaremos el monto de 10.000 a 25.000 pesos al año. Es necesario acompañar el proceso educativo, sosteniéndolo hacia la culminación del ciclo, no premiar a los que de todos modos igual iban a llegar. Abriremos residencias estudiantiles en las distintas regiones del país para facilitar el acceso y permanencia en la Universidad de la República y la UTEC. Esta noche en vivo aquí en el Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, vamos a hablar de diversos temas. Primero saludo al senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. ¿Cómo estás, José Carlos? Bien, gracias por la invitación. Un gusto. Acá. Igualmente para mí. Tenerte por acá. No estamos solos, ¿eh? Acompañan también el politólogo e investigador Camilo López, Antonio Ladra, ya los vamos a saludar y los vamos a incorporar a la charla. Estoy hablando con un posible ministro, futuro ministro. Vos sabés que diputado. Sí, diputado electo. Y punto. Hasta ahora no he tenido propuesta y si bien la verdad valoro enormemente que mi nombre sea considerado, no tengo propuesta realizada, por lo tanto puedo hablar libremente de educación sin ningún tipo de podés hablar de varios temas, de lo que sea, claro. digo, pero no tengo propuesta para decirlo claro. Y además no me parece de mi lado justo posicionarme y hacer cosas de ese estilo, porque por una cosa sencilla, me parece muy bien que Yamandu primero fije criterios, los criterios me parece son súper válidos, idoneidad, compromiso con gestión y orientación equilibrada de distintas cuestiones, desde lo plural de la interna del frente hasta género, los criterios están muy bien y tiene que tener la libertad y el tiempo para pensar algo equilibrado y hacerlo sin apuro. Por lo tanto, lo que decida el gobierno, el lugar que esté, desde el Parlamento en mi caso, voy a estar como toda la vida estuve en el frente. Bueno, pero ¿te interesa, por ejemplo? Me encanta la educación, eso es así, es mi palo. Es decir, si vos me decís mañana que no, te estaría mintiendo. Pero tengo la tranquilidad de hablar sin ninguna propuesta sobre la... O sea, no te llegó nada, ni ningún comentario. Todos los WhatsApp que te llegaron a vos y le llegaron a todos los que nos están mirando, esos WhatsApp sí, pero hasta ahí. Esa es el 100% de las cosas. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es de educación. Ahí veíamos en el teledisparador, entre otros a Manini hablar, ¿no?, de educación estos días. Dijo que prácticamente las escuelas, los liceos, la universidad formaban
a los estudiantes, a los jóvenes, ya con esa idea de, bueno, que después votaran al Frente Amplio con ideas de izquierda. ¿Cómo tomaste eso? Bueno, no con demasiada sorpresa, porque el pensamiento de Manini y la corriente que él representa, más o menos anda por ese lado. Ahora, es anacrónico, es un pensamiento de la Guerra Fría, y además si vas a estadística, más o menos, capaz que le erro el número, pero más o menos el 85% de la matrícula de los estudiantes del Uruguay es pública. Por lo tanto, estaríamos en una base de fermentación de izquierdista gigante y tenemos que haber ganado la elección hace 30.000 años por destrozo. Por lo tanto, me parece que eso es un prejuicio que viene en pensamiento, insisto, de la Guerra Fría y que no tiene nada que ver con lo que sucede en la educación pública uruguaya, donde tenés gente de todos los partidos. Entonces, caerle a la educación con cuestiones desde el punto de vista ideológico, anacrónicas, antiguas y fuera de la realidad, me parece insólito. Ya que estoy mencionando a Manini, fue protagonista en esta semana. Él quedó fuera del Parlamento, pero ha generado algunos hechos que le permiten estar hoy en la portada. De hecho, trascendió, según el semanario Búsqueda, que se reunió con Mujica y que le pidió liberar, ¿no?, a presos de edad avanzada que cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Cómo tomás eso? Tampoco me sorprende, porque a ver, hubo una buena cantidad de proyectos de ley en esta legislatura que tuvieron que ver con eso. Incluso alguno que después tuvo un giro que le generó cierto mal humor a Cabildo Abierto, porque además pasa de conceptos que están definitivamente uno no comparte. Por ejemplo, si vos tenés que en términos generales haces una ley o desarrollás una nueva normativa que aborde a todas las personas que de determinada edad, en determinadas condiciones, más allá, exceptuando delitos graves, por supuesto, puedan ampararse en una especie de proceso de una palabra que ellos utilizaron mucho en la campaña, ¿no?, de despresionalización. Es decir, si van hacia eso, no tiene que ser selectivo. Porque además hay una cosa que está de fondo acá, que es la verdad del asunto. A ver. Que es que acá hubo un cuestionamiento al sistema de justicia. Del lado de Manini, con respecto fundamentalmente a los presos militares condenados por delitos graves en materia de derechos humanos y por varios actores políticos de la coalición que hasta se reunieron con el ex fiscal Juan Gómez para exigir celeridad de determinadas causas. O sea, yo no voy a normalizar jamás que desde un poder, como es el poder legislativo, se haya intentado condicionar, como he escuchado todavía, algunas frases en estas semanas, diciendo, bueno, acá la Fiscalía es una especie de comité de base que está al servicio del frente. Es decir, cuando vos descalificás al sistema de justicia, que es garante de derechos de las personas, entrás en un terreno muy complicado que afecta al funcionamiento democrático y que de nuestro lugar, yo les puedo asegurar que puede haber alguna cantidad de fallos que haya tenido discrepancia absoluta con lo que pasó. Pero una cosa es discrepar con un fallo y otra cosa es instalar lo que se instaló. Entonces, creo que eso, insisto, no soy de las personas, los actores políticos que normalice situaciones que no debemos aceptar que sucedan. Es más, uno de los balances que personalmente hago de la elección nacional tiene que ver con que si hubo una derrota en esta elección, no del Frente Amplio sobre la coalición, sino de la sociedad en su conjunto, sobre determinadas cuestiones que son graves. Si electoralmente triunfaba que utilizar una herramienta política, que es descalificar personas, descalificar partidos, utilizar eso como herramienta cotidiana y sostenida en el tiempo, si eso, digamos, tenía el respaldo electoral, estaban en juego cosas mucho más delicadas que ganar con un programa, que promover determinadas iniciativas de orientaciones económicas, sociales o culturales. Pero vos lo que decís que en esta elección lo que perdió fue eso, la descalificación. Sí. Por lo menos perdió una batalla. ¿Ahí estás apuntando a alguien concretamente? Sí, pero no le voy a dar el gusto de hablar directamente de las personas, te imaginarás. Primero, porque hay muchos actores, lamentablemente. Segundo, porque creo y aspiro, así como, por ejemplo, a nosotros el Frente Amplio nos pidieron, autocrítica durante muchos años de por qué tal postura en tal época, por qué perdiste las elecciones y demás. Yo me imagino ahora que la coalición de gobierno
deberá tener un proceso que es de ellos, no es nuestro, de autocrítica. Hasta ahora, las primeras reacciones que he visto, lo que me conducen es a, mirá, nos faltó dosis de esto que acabo de decir yo, nos faltó la dosis, tenemos que aumentar la apuesta. Creo, y que es una expresión de no asumir del por qué el pueblo uruguayo, que digamos, cambió de orientación de gobierno y lo hizo claro además. Ahora, en este planteo que hacía referencia recién de Manini a Mujica, ¿no? Sí. De liberar presos, hay Sí. algunas cuestiones de fondo y esto lo conecto con la realidad de diputados. Sos diputado electo, si no surge ninguna propuesta, Sí. vas a ir a diputados. Sí. Y allí el Frente Amplio necesita negociar, necesita apoyos. Lo que puedo entender es que Manini, bueno, le plantea esto y quizás ahí se puede negociar determinado apoyo para determinadas causas. ¿Cómo tomas eso? Porque va de la mano con la negociación que el Frente Amplio tiene que hacer allí. Sí, pero no de esas cosas. Y quiero decir una cosa bien clara que es esta. Entiendo y sabrán mucho mejor los panelistas que yo de esto, sin duda, pero todos tenemos claro que los sistemas democráticos y la política está bastante, digamos, desmonetizada con respecto a lo que uno entendía tenía la sociedad en su conjunto antes de valoración. Entonces, habrá muchas causas, pero una de ellas, sin duda, es no ser claros a la hora de, ante la sociedad, decir de qué cosas estás hablando cuando llegas a acuerdos políticos. Hay que decirlo con todas las letras. Obviamente, yo entiendo que en cualquier orden de la vida, en la actividad política también, la reserva, el manejar los silencios y tener, digamos, no hacer un gran hermano de esto, no es. Pero si el Frente, que inevitablemente va a tener que ir a acuerdos en una de las cámaras, no lo hace con claridad sobre en qué término está planteado, por nosotros y por, digamos, los adversarios políticos, bueno, puede ser es una oportunidad, mucho más que un problema, si se plantea adecuadamente. Entonces, no va a haber nunca un toma y daca, un acuerdo que implique cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Lo digo para que quede despejado eso. Ahora, que después, en materia de una palabra que a veces suena feo, pero que es genuina, que es la negociación, en términos de planteos políticos de proyectos concretos, de iniciativas, de énfasis distintos, porque a la larga lo que pasa en diputados tiene que ver también con una decisión ciudadana. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Andás bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Está bravo esto de la reunión de Manini con Mujica, porque también tenemos que recordar que Mujica en el pasado hizo declaraciones o dijo cosas que abonan este tipo de especulaciones. Mujica dijo, por lo pronto, él planteó o dijo en algún momento, no hay que tener a estos viejos encerrados. Y básicamente el planteo de Manini fue ese, el que le hizo a Mujica. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ahora Manini? ¿Va a plantearle justamente una negociación? ¿Va a decirle un toma y daca? Eso es lo que tendríamos que saber, de alguna manera, si eso va a ocurrir. Si eso ocurre, no creo que ocurra, pero digo, si eso ocurre, desde mi punto de vista, ya no como periodista, como ciudadano, digo, para mí es bastante delicado y grave, sí, ¿no? Eso es lo que decía el diputado. Es así, a ver, yo por eso entiendo, separé en dos planos las cosas. Por un lado, las negociaciones en torno a iniciativas que tengan que ver con áreas de gestión, vinculado, pongamos, a, no sé, a seguridad interna, a defensa, a salud, a educación, a ambiente. O a cargos también. Claro, o a porque hay cargos. que decirlo, sí, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí. No me imagino una situación distinta a cargos en entes autónomos, organismos descentralizados. O sea, ese es un tema, entre otros, que tendrá que solucionar Yamandú y el Pacha al comienzo de esto. Y después tiene eso su contraparte en el Senado. Hay 400 cargos, ¿no? En el Estado, como para... Sí, pero, a ver, insisto, yo no sé qué termina, porque todavía no empezó. Pero digo que me lo imagino en esos términos. Y el tema cargos, insisto, si uno pone sobre la mesa criterios y tiene claro sobre qué está hablando, para bien o para mal, para decir que sí o para decir que no, lo tiene que poner. Y reitero, en materia de derechos humanos, entiendo los precedentes y los conozco,
pero también conozco la posición del Frente en su conjunto en la materia. Entonces, hoy es una jornada importante porque se dio la primera salida, ¿no?, del presidente electo, en este caso a Brasil, a visitar nada más ni nada menos que al presidente de Brasil, Lula da Silva. Y si hay alguien que sabe de Brasil y de la política brasileña es Camilo López. ¿Cómo andas, Camilo? Un gusto verte por acá de nuevo, en lado B. Buenas noches. ¿Andás Muchas bien? gracias por la invitación. Muy Bueno, bien. ¿qué impacto tiene esta visita? ¿Cómo lo lees? Esto de que Orsi vaya a visitar a Lula y los temas que conversaron. Bueno, primero es un elemento clave, una primera salida del presidente electo a visitar al país más relevante de la región, a un país que además tiene una proyección internacional muy relevante, que lleva un conjunto de agendas muy importantes para el Uruguay, y es una visita donde se articulan elementos que tienen que ver con la relación bilateral y con elementos muy concretos de la relación bilateral, con el posicionamiento de Uruguay y su diálogo dentro de la región y dentro del bloque regional más cercano que es Mercosur, y que además atiende a agendas globales y a la proyección de la región con los temas globales. Eso es clave. Yo creo que hay que mirarlo con una perspectiva también en términos de Estado, de proyección estatal. Es Brasil uno de nuestros socios en términos económico-comerciales más relevantes en el mediano plazo, si uno lo mira en perspectiva. Es un país con una potencialidad muy grande para la forma en la que el Frente Amplio, como partido vencedor de la elección, tiene formulada algunos ejes de sus vectores de proyección internacional vinculados, por ejemplo, a las políticas de desarrollo. Entonces, es bastante esperable que sea un destino de agenda puntual como primera salida para Uruguay, y que dialoga además con la historia política del Uruguay. Brasil ha sido, desde antes de que el Uruguay fuera Uruguay, o antes de que este territorio se transformase en el Uruguay, quizá el país más relevante de la región, e incluso siendo un pivot muchas veces para que el Uruguay entrase en diálogo con otras regiones, ¿no? El vallismo, por ejemplo, a inicio del siglo XX, ingresa a la órbita estadounidense y empieza a dialogar con Estados Unidos, teniendo a Brasil como puerta de entrada, como espacio articulador, ¿no? Entonces, por lo tanto, Brasil tiene esa lógica de ser también un actor en la región con el que el diálogo con otras regiones es clave, ¿no? Por eso, uno de los temas de la agenda era la agenda extrarregional del Mercosur, ¿no? En particular con Europa, en el contexto en un contexto global particularmente cambiante, inestable. No dicho esto como un lugar común, sino realmente uno hace una mirada del panorama global, y esto es probablemente en las últimas décadas, si uno toma los últimos 20, 25 años, como un momento muy particular del orden internacional, ¿no? Entonces era esperable esa visita. En un contexto en el que Uruguay en este gobierno buscó además flexibilizar el Mercosur, ¿cuánto condiciona eso, por ejemplo? Primero, una cosa que debería señalarse es que esta idea de la flexibilización del Mercosur, o de buscar distintas formas en cómo el Uruguay tiene ciertos márgenes de maniobra para hacer cosas en diálogo con la región. Flexibilizar no quiere decir quebrar, no quiere decir romper, no quiere decir otras cosas. Es un reclamo o es un asunto en la agenda de la política exterior uruguaya que no es del gobierno anterior, que tiene una proyección anterior, que podríamos remontarla, por ejemplo, al último gobierno del doctor Vázquez, y que lo que sí ha tenido en el gobierno que está culminando de Lacalle Pou es una retórica mucho más dura en relación a los vecinos, en relación al papel de la región y al rol del Mercosur, y un posicionamiento a veces en la retórica de proyección del Uruguay casi como Uruguay como una isla, una condición medio insular, que tampoco es nuevo en la manera de ver el Uruguay en el tiempo y en el espacio, ¿no? Estos reclamos de esta búsqueda de proyección internacional hoy parece bastante más centrada en hacerla en un diálogo con la región, en un diálogo de colaboración con la región, además en un mundo donde el ministro de Economía designado lo ha señalado, la estrategia de trabajo de inserción a través de tratados de libre comercio correspondía a un escenario internacional que no es exactamente el que tenemos hoy, donde las políticas más proteccionistas, la parálisis de algunos elementos del multilateralismo negociador hace que haya que ir por otros caminos, ¿no? Caminos de buscar insertarse en cadenas globales de valor, donde aspectos
claves son la ciencia, la tecnología, la cooperación, la capacidad del desarrollo de capacidades en ese punto para potenciar las capacidades productivas y desarrollo de Uruguay, donde, por ejemplo, los asuntos de educación, ciencia, tecnología y cooperación están en el corazón de la política exterior. Hoy Mujica dijo, entre otras cosas, que le preocupaba que en Brasil Lula estaba muy grande, estaba viejo y no tenía renovación. Después te quiero preguntar sobre eso, a ver qué impacto puede tener en Brasil, sobre todo, y después también en la región. José Carlos, hay un tema que he hablado contigo más de una ocasión, ¿no? Dale. Que tiene que ver con la diversidad ideológica del Frente Amplio, ¿no? En distintos momentos te he preguntado incluso por la presencia del ala serenista, del astorismo mismo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo hoy, actualmente, a este Frente Amplio en ese sentido? En dos sentidos. A ver. En primer lugar, por supuesto, desde lo electoral, para nosotros fue un golpe en función de las expectativas y el resultado. Hay que decirlo con todas las letras. Nosotros teníamos una expectativa superior en cuanto al resultado electoral. Y desde ese lugar, naturalmente, nosotros, el astorismo y el serenismo, vamos a tener que revisar decisiones, formas de trabajo, no la vocación de seguir acumulando y trabajando juntos, pero sí repensar mejor la formulación del espacio y su proyección hacia adelante. Eso en cuanto al resultado electoral. Creemos que podemos hacer aportes a distintos niveles de gobierno, con cuadros, hombres y mujeres, que van a aportar a un gobierno del Frente Amplio. Eso en cuanto a la parte de gobierno, ¿verdad? Ahora, hay otra que es la lucha por las ideas. Y yo les voy a plantear este concepto que es bueno repasar hacia atrás. Mira, cuando surgió Asamblea Uruguay... Sí, que fue un tema muy interesante y muy rico históricamente y también desde el punto de vista ideológico, ¿no? La creación de la Asamblea Uruguay fue muy particular, además. Veníamos de la ruptura en el 89, claro, del nuevo espacio del Partido Demócrata Cristiano. Para nosotros había sido duro eso, el caída del muro de Berlín a nivel internacional, el socialismo real. Y Danilo lidera un camino que es, el documento es Acción Uruguay Posible, y la actitud política se llama Renovación en Unidad. Y una de las frases que decía él, y nosotros también, es que una vez que llegado al gobierno fueron mejores las condiciones para renovar programática e ideológicamente al frente. Y voy a dar algunas cosas de ejemplo de lo que estoy diciendo ahora, muy concreto para no extenderme. A ver. Uno, terminamos una elección interna y la gente celebró que la fórmula salió de las urnas, de los Frente Amplistas, es decir, Yamandú y Carolina. La primera vez, en el año 99, reforma constitucional mediante, Danilo fue habilitado por el Congreso del Frente y competimos en esa condición de forma muy compleja. Ahora todos los Frente Amplistas tenemos naturalizado que sea los Frente Amplistas que elijamos quién es la fórmula. Eso no cayó del cielo. Yo fui, en la medida de mis posibilidades, protagonista, ya era legislador, trabajé y vi cómo se dio el debate interno en el Frente. Dos, en torno a la crisis de 2002, las posturas que hubo, que nosotros, digamos, acatamos disciplinadamente el resultado, pero generó un debate. Tres, y voy más al hoy para no extenderme en los tiempos, hoy hay cosas que no se discuten en general, sí se discuten o tiene menos debate. Por ejemplo, el equilibrio macroeconómico, la armonía entre la planificación central y el funcionamiento de las empresas públicas y sus objetivos. Digamos, la inserción internacional, que hablaba Camilo hoy. Si ustedes, y sé que lo analizan, lo miran en la evolución del tiempo, yo siento que las ideas de Danilo, del astorismo, del serenismo, fueron permeando al Frente en su conjunto en distintos niveles de aceptación o de involucramiento. Pero en ese debate, claro, no logramos, y es el debe, el resumir políticamente en un espacio propio, y eso es parte de nuestra autocrítica, pero si yo miro lo ideológico y lo programático, desde ese lugar siento que el Frente Amplio hoy está mucho más preparado. Antonio. Y en ese sentido, el hecho de que Mario Vergara, bueno, que es un poco quien está liderando el espacio sereñistas, ya se esté hablando de él, y él lo admite también, ¿no? Ser candidato a la Intendencia de Montevideo es, de alguna manera, como para resumir o tener ese respaldo que
y crecer en la interna del Frente Amplio? Yo creo que en el caso de Mario es bueno, una figura muy importante en el frente y Montevideo es muy importante para el país, por supuesto, y para el Frente Amplio. Y desde ese, voy a contestar la pregunta, pero desde ese lugar la contesto. El Frente tiene que mirar con mucha atención la propuesta electoral de Montevideo, que hay que verla después de la definición de gabinete y de gobierno nacional. No mucho después, porque entiendo que sobre fines de diciembre, enero, van a estar las convenciones y ya va a estar resuelto esto. Pero obviamente Mario es un nombre muy potente, muy identificado con Montevideo, pero tenemos que mirar una estrategia en los departamentos donde el Frente además o ganó o creció mucho. Entonces es Montevideo y vamos a trabajar fuertemente para que en algún departamento del interior más el Frente avance. Creo que puede avanzar distinto y mejor habiendo ganado el gobierno nacional. ¿Pensás que ese triunfo es un impulso para ir a buscar otras intendencias? Sí, sin duda va a ser así. Sin duda, estoy convencido de eso. A ver, la dimensión de la victoria electoral y política del Frente Amplio de este domingo pasado va a pasar unos años para tomarla en su real importancia. Porque en general, a la izquierda le cuesta ganarle a las derechas en el mundo. Ustedes saben mucho más que yo de esto. ¿Por qué? Porque la derecha tiene otro aparato de poder económico, mediático y demás. Entonces, valorar esto que hizo el Frente y su militancia en esto, bueno, es muy importante. Y va a haber una etapa ahora, que es mayo del año que viene, que es fundamental, Montevideo y Canelones, por supuesto, pero también... Bueno, se suma San José ahora, ¿no? Por eso, vamos a estar yendo hacia... Porque hay una cuestión que tenemos que trabajar más. Yamandú es de Canelones y es excepcional en la historia política, salvo Tomás Berreta, creo que es el último, que no era originario, pero era canario, ponele, que alguien venga del interior a ser presidente. Y el Frente tiene la necesidad de generar cuadros, hombres y mujeres, y el interior es una cantera muy importante. Y además el proceso de renovación generacional que se está dando a la uruguaya y con las características etarias nuestras, hay que seguirlo trabajando. Quienes nos tocó ocupar determinados niveles de responsabilidad en una época, ahora tenemos otro. Y la construcción tiene que ser de dos lados. Tiene que ser desde el lado del gobierno, pero la otra, que fue parte de la autocrítica del año 20, y creo que la aprendimos, espero, por lo menos espero, es la partidaria. Fortalecimos extremadamente, capaz que porque la gestión te come, el gobierno, y no tuvimos la capacidad de seguir haciéndolo en la estructura partidaria. Hoy Camilo hablaba de la renovación, esa que dijo Mujica, ¿no? Que le preocupaba en Brasil por Lula, porque no veía a nadie que lo pudiera reemplazar. ¿Cómo lo ves vos, que conocés bastante bien la interna política brasileña? Uno de los grandes desafíos que tiene la izquierda brasileña, como algo más grande que el PT, es la renovación. Y si uno mira específicamente el PT, esa es aún una preocupación a tener con mayor relevancia. Si uno mira, por ejemplo, la última elección local que ocurrió en Brasil, el PT no tiene algunos candidatos, no logra colocar candidatos propios en algunas circunscripciones electorales claves, ¿no? Por ejemplo, lleva la figura de Boulos en San Pablo, que no es una figura propia del PT, para mostrar esos asuntos. Y si uno ve, lo decían ustedes hace un rato, estaba en el diálogo, del otro lado del espectro ideológico sí hay una reproducción, una generación de liderazgos territorializados y de posibles sucesores, ¿no?, de ese espectro del bolsonarismo. O sea, el bolsonarismo hoy tiene varios posibles emergentes para liderar un espacio político que va más allá de la figura del expresidente. Muy complicado hoy en términos judiciales, ¿no? Entonces, para el PT es un desafío la renovación y es también un desafío el gobierno, porque hay que recordar que el PT hoy gobierna Brasil
con una coalición de partidos que no solamente agrupa partidos de izquierda, de centroizquierda, partidos del centro fisiológico del sistema político brasileño, conocido como el Centrão, sino también actores que están a la derecha y que fueron parte de la coalición de Bolsonaro, que eso hace muy compleja la discusión de algunas políticas públicas. Se acaba de anunciar un paquete en términos fiscales en Brasil, el dólar en Brasil hoy arañó los 6 reales entre ayer y hoy, esta entelequia que son los mercados, ¿no? Esta cuestión de los actores económicos presionando, el propio presidente Lula dando señales al agronegocio para tratar de calmar las aguas. O sea, Brasil tiene un equilibrio, el gobierno del PT tiene equilibrios complejos, tiene problemas también con la renovación, tiene una serie de desafíos, incluso pensando en la política exterior, también con una región muy fragmentada, en la que coordinar políticamente le resulta bastante más costoso. Ajá. José Carlos, te agradecemos mucho la visita esta noche aquí al lado B. ¿La seguimos más adelante? Con todo gusto y gracias por la invitación. Por favor. Seguimos adelante. Está llegando Yamandu Bursi en este momento al aeropuerto después de esta visita que hemos hablado aquí con Lula. Allí está nuestro compañero Martín Duarte porque está a punto de empezar una conferencia de prensa. Martín, ¿cómo andás? Bienvenido. Wilmar, ¿cómo te va? Estamos aquí esperando la llegada justamente que estaba prevista sobre las 19:30 del presidente electo Yamandu Bursi, que a las 6 de la mañana viajó a Brasil, tuvo este encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva, fue en el Palacio de Planalto y bueno, hubo temas binacionales en particular, pero también temas vinculados al Mercosur y a un posible acuerdo con la Unión Europea. Fue uno de los temas centrales que estuvo en la discusión. Estamos con los colegas por aquí esperando la llegada. Como ustedes verán, estamos en la zona VIP, así que si les parece, en algunos minutos podemos volver por aquí en la conferencia que va a estar brindando justamente recién arribado y sobre todo en este primer viaje internacional como presidente electo, ¿no? Se habló mucho de la elección de Brasil. De hecho, Luis Ignacio Lula da Silva destacó el hecho de que haya elegido Brasil para este primer encuentro internacional. Así que los convocamos en algunos minutos, Wilmar, para lo que va a ser la rueda de prensa que va a estar brindando ni bien llegue por aquí, ni bien traspase esta puerta del aeropuerto. Perfecto, Martín. Entonces, y yo aprovecho para hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a escuchar al presidente electo Yamandu Bursi. Seguiré hablando con Camila y con Antonio. Hay mucho más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Vamos al aeropuerto, está hablando el presidente electo Yamandu Bursi. Lo vemos, lo escuchamos. El actual gobierno siempre estuvo interesado en generar ese espacio. El compromiso de Brasil es de reinstalarlo, que es un espacio pequeño de resolución de temas y de agilizar cosas que están en carpeta pero que de repente se demoran. Y un país como Brasil, que es tan grande, este rinconcito del sur, si nosotros no ponemos un equipo a trabajar fuertemente, y bueno, el compromiso está. Se reunió con el presidente del Banco de Desarrollo. ¿Cuáles son las prioridades en esta relación bilateral? Una de las cosas que se planteó ahí es la inversión, el fomento, el crecimiento de la economía, el intercambio de propuestas, por eso incluso la reunión con el BNDES, o sea, el Banco de Desarrollo de Brasil. Y bueno, y lo otro, yo creo que se llevó en una reunión donde hubo 4 ministros, el propio presidente, el vicepresidente. En esa reunión la mayor parte del tiempo se lo llevó el compromiso y la posibilidad de avanzar con la Unión Europea, porque es el tema de la semana que viene y que hay muchísima expectativa y no sé si incertidumbre, yo creo que hay certezas, pero también incertidumbre. Sí, estamos preguntarle por lo de Gabriel Odone, declaraciones que hizo en un podcast a propósito de seguridad social, donde dijo que se va a mantener la edad de retiro a los 65 años. Esto es diferente a lo que habían planteado algunos dirigentes del Frente Amplio y a lo que planteaba el programa de gobierno. ¿Qué pudo hablar con el futuro ministro de Economía respecto a este tema y cuál es su posición también sobre estas declaraciones? No hablé de eso con él, no hablamos de eso, pero mi posición es la siguiente. En mi gobierno la libertad va a existir de lo que piense cada uno. No, lo que cada cual piense puede decirlo. Ahora, yo soy el presidente, hay una línea, hay un programa y hay un objetivo trazado y sobre eso caminaremos, y lo fundamental es todo lo que tenga que ver con seguridad social va a ser fruto de un análisis bien amplio, y cuando nosotros hablamos de diálogo social hablamos de eso, considerar a todos los actores que tienen que ver con esto y veremos cuál es el mejor camino. Hay la edad concreta. La jubilación. ¿Cuál va a ser la línea entonces que en su gobierno usted va a marcar?
Nosotros en el programa establecimos que son los 60 años lo deseable. La ley actual establece 65, estableciendo algunas excepciones. Nosotros lo que queremos es ampliar y que sean lo normal los 60 y ver la posibilidad de estimular o de incentivar para que la gente pueda trabajar más tiempo si puede y si quiere. Esa fue la línea, lo dije 1, 2, 3, 10 veces, lo sigo diciendo. El diálogo social será el que definirá cuál es la mejor forma de encarar esto y que podamos caminar hacia eso, que es lo que el programa, lo que el Frente Amplio, lo que la gente nuestra definió. ¿Qué proyectos se trajo de Brasil más allá de los que fue a acordar en particular que estaban de este gobierno? ¿Hay posibilidades de nuevos proyectos en conjunto a nivel de tratado binacional, de comercio? No corresponde ahora tampoco intercambiar proyectos. Lo hace el actual gobierno y sé que está trabajando en eso. Hay temas comerciales, hay empresas. Hoy le corresponde a este gobierno y tiene cosas en curso, o proyectos o acuerdos que están en curso y hay que respetarlo y creo que van en muy buena línea. El propio presidente de la calle, repito, en su momento me dijo que la relación con Lula da Silva era muy buena y eso se evidenció hoy en la reunión con él. ¿El tema de la devaluación, Orsi, en Brasil preocupa? No hablamos de eso, lo leímos, sabemos que es el gran desafío que tiene que ver con algunos ajustes que tuvieron que hacer y que sin duda va a generar algún ruido. No se puso sobre la mesa. ¿No cambia el mapa de ruta? No sé, no creo. No sé. El próximo lunes 16. Genera alguno de balance por el tema de la moneda, ya lo sabemos. Mercosur y Unión Europea, usted algo comentó hoy, Mujica habló antes y para él no va a salir esto porque el agro de Francia no lo quiere. ¿Cuál es su visión? Ayer habló Lula también, hizo un discurso muy duro, ayer o antes de ayer. Yo creo que algo va a pasar favorable, algo se va a anunciar, me imagino que en algo se va a avanzar. Por supuesto, depende mucho de la presencia, si viene la gente de Europa ahora a la reunión, yo creo que sí, esa sería una señal importante, que gente de la Unión Europea esté en la reunión de Mercosur. No quiere decir que si se resuelve ahora enseguida se aplica, no, va a llevar años. Entonces quizá esa sea la ventana que algunos países precisan e incluso hay cosas que sin la unanimidad igual se pueden concretar. Eso fue lo que entendimos hoy. Hay mucho optimismo con eso, seamos cautos. Vamos a ver cuáles son las visitas o quiénes son los que van a venir a la cumbre, que yo creo que eso va a definir mucho. Lula le pidió presencia importante porque algo va a pasar. Lula, para Radio Monte Carlo y Circuito Cori, a lo largo de esta administración, la tónica del gobierno en lo que hace el Mercosur ha sido avanzar de forma unilateral, incluso cuando los socios justamente no estaban de acuerdo. ¿Tuvo diálogo con Lula sobre ese accionar de lo que ha sido esta administración? Yo conozco cómo piensa Lula. Lula Brasil asumió un rol protagónico de nuevo a nivel mundial y es un defensor de Mercosur a ultranza. Entonces eso nos permite, por lo menos en su definición, eso nos permite la tranquilidad de que esa aventura que yo creo que nadie se la ha planteado de irse, nadie lo ha planteado de verdad como algo cierto, se disminuye. En un mundo donde ya nadie habla de TLC, en un mundo donde la incertidumbre es lo que reina, protegernos entre nosotros y avanzar juntos es la clave. Siempre hemos hablado, y más de una vez, el tema de las asimetrías, los problemas que tenemos los países chicos, el caso de Uruguay, Paraguay. Siempre se ha hablado de la flexibilización o no, o del exceso de rigidez de Mercosur. Yo creo que algo de eso hay, pero Itamaraty sabe de estas cosas y sabe que es muy importante contener a los 4 países del Mercosur, porque la región está complicada también, porque el mundo es muy incierto, como te decía. Entonces, la capacidad y los años de experiencia de la diplomacia brasileña hacen que incluso, creo yo, que las señales que ha dado Lula para con el gobierno actual del Uruguay han sido también de vayamos a las velocidades que tengamos que ir, cada cual a la suya. Quería preguntar por temas nacionales. Sobre el tema de las patrullas oceánicas. Hoy el ministro de Defensa, Armando Castañebat, dijo que el último pago va a depender del gobierno de la próxima administración, del gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio ha sido crítico de esto, de la compra de las patrullas oceánicas. ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar su gobierno? No, veremos en el intercambio de
de trabajo que van a tener los equipos, en qué situación estamos. Hablando de armar equipo, si se ha hablado de que presentará su gabinete... No quiero aventurar nada hasta de no conocer de primera mano en qué está eso. Porque para eso instalamos los equipos, que empiecen a intercambiar lo que se llaman las carpetas. Hablando de equipo, justamente se ha hablado que el próximo 16 de diciembre presentará parte de su gabinete. ¿6 de diciembre? 16, lunes 16. ¿Esto es correcto? No sabía, no. ¿Cuándo piensa presentar su equipo? No. Porque en conferencia de prensa te dijo que capaz que algunos ministerios pueden llegar No, la idea es todo junto. No, la idea va a ser todo junto al final. ¿Cuándo va a anunciarlo? Darnos 15, 20 días más de eso, no. Es eso, va a ser, la idea es todo junto. Le pidió... No, todavía no. Estamos conversando. ¿Va a llamar al presidente de la República para comunicarle estos avances que tuvo hoy con... Sí, sería buena cosa. Sí, quizá mañana o en estos días. Está bueno porque en realidad vi que Brasil no paró en las propuestas que estaban sobre la mesa, que el propio gobierno uruguayo es consciente de eso. Y bueno, y dar esa señal, porque aparte hay otras cosas con Brasil también que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con algunas empresas, que también están sobre la mesa, o sea que falta mucho para marzo todavía y hay cosas que se van a concretar. ¿Tiene prevista alguna otra reunión? No, eso no. La preparación le corresponde al gobierno. Me invitó y voy a acompañarlo, por supuesto, como corresponde, pero no es nuestra tarea y no corresponde ni está bueno que nosotros nos metamos en eso, más allá de estar atentos y de acompañar esta iniciativa de ampliar el Mercosur. ¿Qué va a pasar? Neptuno, ¿se suspende lo de...? Está en la órbita... ¿Van a tener que tomar la decisión? No sé porque había observaciones. Cerca su paz. Bueno, a ver. Había observaciones que tenían que levantar este gobierno, o en este periodo de gobierno, no sé si se levantaron o no. Hay algunos detalles que no son detalles del proyecto que no me convencen, a mí y a mi equipo no me convencen. Veremos cómo evoluciona esto. Lo de Casupá es una definición que ya tomamos. Evidentemente, en la medida que aparece un nuevo reservorio como el de Casupá, creo que puede aliviarse muchas de las cosas que no son tan positivas o que no son nada positivas en este proyecto tal cual está presentado. Pero hay que esperar a que los técnicos hablen. Después que los técnicos hablen, uno tiene que respetar. ¿Tiene prevista alguna...? Avanzar en base a pasos firmes, no sobre cosas que no son ciertas. Sí, es cierto que hay observaciones que la van a tener que levantar. Presidente, Odone deslizó en las últimas horas la posibilidad de implementar un IVA diferencial en las ciudades de frontera. ¿Usted pudo hablar con él sobre el tema? ¿Está de acuerdo? Hace meses que hablamos de eso. Meses porque cada vez que me tocaba ir en campaña a la frontera te planteaba lo mismo. Y es una de las posibilidades. Yo creo que hay que aprovechar el pago electrónico, no sé si es eso a lo que se refería, pero es una de las formas. Pero los impuestos diferentes en la frontera, eso te lo plantean a cada ciudad de frontera que vas. Y ahí el otro tema que aparece es hasta dónde va la frontera, porque la gente de Melo tiene sus preocupaciones, que no está en la frontera, pero que también sufre el peso del desequilibrio monetario. ¿Tiene previsto? ¿Viajó ahora? ¿En contratado? ¿Cómo? No tengo ni idea. Contratado, por supuesto. Sí, ¿No va a viajar en aviones de empresarios? No, nosotros pagamos un taxi como corresponde. A ver, el taxi aéreo se paga como quien paga un pasaje, y eso fue lo que hicimos. Sí, tiene... La gente considera importante eso también, que un presidente no viaje en aviones de empresarios, por ejemplo. O puede tener el avión propio también, ¿no? Esas cosas han pasado, digo. Hoy lo que existe es la posibilidad de viajar, lo hice también en el interior del país, de pagar taxi aéreo como quien paga un taxi. Se lo paga Presidencia. Digo, esto en el futuro, lo pagamos. cuando sea presidente. Digo, veremos. No sé cómo funciona de verdad. Ahora lo tenemos que pagar nosotros como corresponde. Si ya tiene... Ayer con Bordaberry, ¿sintió que se reunía con el Partido Colorado con un sector? No, ellos me lo aclararon. Porque el partido no designó una delegación para ellos aclararon. Somos un sector del Partido Colorado. No vinieron en nombre del Partido Colorado. Fue clarísimo. Con Ojeda también? Por supuesto, nos vamos a reunir con los que tengamos que reunirnos. ¿Tiene agendada alguna reunión para estos días? ¿Respaldo popular para ser legisladores? ¿A quién se le ocurriría decirle que no? Al contrario, sería buena cosa que pudiéramos ampliar este ciclo de reunión, que va a pasar, no va a pasar. Esto fue una parte del Partido Colorado y eso me lo especificaba. Lo traigo nuevamente al tema Mercosur-Unión Europea, porque Mujica planteó sus dudas. Usted también en su momento había planteado sus dudas. Hoy apareció alguna información nueva que manejara el presidente Lula en cuanto a una posible instrumentación de un acuerdo, y si hablaron también de cómo involucrar más a Argentina con el gobierno de Milei a la integración del Mercosur. No, eso, lo último no estuvo en la conversación.
depende de cada cancillería. Lo que sí entendimos, ya nos plantearon el otro día, que hay algunas decisiones que no necesariamente precisan unanimidad en la Unión Europea. Entonces, hasta donde podamos avanzar, así sea un paso chiquito, cortito, creo que va a ser muy saludable en el mundo que tenemos hoy. ¿Qué tal el Palacio de Planalto? Oh, maravilloso. Brasilia, maravilloso. Lo que hicieron estos brasileños cuando inventaron esa ciudad para hacer la sede del gobierno, creo que es una señal de lo que es Brasil. Y están con el Banco de Brasil también, ¿no? Con el Banco de Desarrollo de Brasil, Aloysio Mercadante, que ellos tienen un banco que se dedican al desarrollo, que trabajan por supuesto para Brasil, pero tienen una potencia. Sin duda nos trajimos alguna idea de lo que se puede hacer en Uruguay. Ellos están dispuestos también a apoyar empresas y bueno, yo creo que lo que más aprendimos es algunas claves de cómo trabajar hacia instituciones de desarrollo que en Uruguay puedan potenciarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, la CND, el Banco República, que no es un banco de desarrollo, sino que es un banco más de carácter comercial que todos lo usamos. Y bueno, habrá que buscar una forma que no tenemos, pero que permita a las empresas tener el apalancamiento del Estado, que es importantísimo. Uruguay está en el proceso de entrada al Transpacífico y en las últimas horas trascendió que se le dio entrada o avance a Costa Rica y Uruguay está quedando un poco por detrás. ¿Qué opina de eso? No sabía, no tenía esa noticia. A mí me gusta la idea de avanzar hacia el Transpacífico. Siempre fue una idea que a mí me seduce. Hay que analizarla un poco más, pero acá no te puedes cerrar. El mundo de hoy no te deja. A ver, no te da chance. Se te fue el tren y no lo agarras más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Veamos siempre en el marco de un país integrado, una región que se llama Mercosur. Yo creo que si nos abrimos un poco del corset podemos avanzar. Me gustó esa idea y me alegra la posibilidad de que otros países se vayan integrando a esa alianza. Muchas gracias. Bueno, compañeros, por allí la conferencia de prensa del presidente electo Yamandu Orsi, bueno, a minutos de llegado aquí al país, lo dejamos a ustedes para que sigan haciendo el análisis de algunos de los temas internacionales que estuvo abordando hace minutos. Bien, gracias Martín. Ahí teníamos entonces la palabra del presidente electo al regreso, ¿no? de Brasil. Camila, vos también que has investigado mucho sobre las derechas, ¿no? Se hablaba del bloque regional, Uruguay, el vínculo con Brasil. Es importante mirar a la Argentina, es importante mirar al otro lado del río. ¿Qué expectativa tenés con la Argentina de Milei, con ese vínculo particular que tiene con Brasil? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, una primera cosa muy relevante es que para los países, para los estados pequeños de la región, la lógica de relacionamiento entre Brasilia y Buenos Aires es clave. Ajá. Obviamente, Brasilia tiene un peso mayor que Buenos Aires, pero cuando uno mira a largo plazo de las políticas exteriores de los países sudamericanos, la forma en la que se relacionan Argentina y Brasil es muy relevante. Particularmente para Uruguay. Uruguay ha logrado tener mejores márgenes de maniobra en su política exterior cuando la relación entre Argentina y Brasil ha sido virtuosa. Eso está demostrado con trabajos de investigación, es un elemento importante tener presente. Hay una duda de cómo va a funcionar esa lógica de relacionamiento entre Argentina y Brasil. Estas derechas, si uno mira el caso brasileño, que es el antecedente de Bolsonaro, hay trabajos que muestran que Bolsonaro habló más de lo que hizo, o sea que la retórica fue más dura de lo que después efectivamente se realizaba. Eso tiene que ver, entre otras cosas, por la fortaleza de la propia burocracia de la política exterior brasileña, que tiene una trayectoria y un proceso de acumulación muy grande de capacidad técnica, menor de la que tiene Argentina. Argentina está en este momento con un fortísimo shock en su política exterior, con un proceso de transformación de su política exterior muy fuerte, profundamente ideologizada, ¿no? Con esta retórica del presidente Milei contra la Agenda 2030, contra el Pacto del Futuro, discutiendo ciertos consensos en términos de valores, pero también de instituciones, de reglas, de normas del orden internacional. Y no sabemos cómo va a ser efectivamente la política, cómo se va a seguir desarrollando, es difícil prever, pero lo que sí podemos encontrar, un trabajo de investigación que estamos haciendo con unos colegas, es ver el comportamiento de estos gobiernos de ultraderecha en la Asamblea General de Naciones Unidas y en distintos espacios multilaterales. Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que la presencia de Donald Trump en el gobierno hizo que estos actores no solamente hablaran,
sino que votaran cosas, que se alinearan en transformaciones del orden internacional y que fueran más proactivos. O sea, que ¿no? se animaran, fue un incentivo, digamos. Exactamente, es una especie de contestación a este orden, a estas instituciones, a estas normas, a estas reglas, a estos principios, pero de alguna forma incentivada por una cierta subalternidad, una especie de contestación subalterna bajo el paraguas del trumpismo, ¿no? Entonces, la presencia nuevamente de Trump puede ser un incentivo para esto, para la acción de estos gobiernos, que tienen redes transnacionales, conexiones, por lo menos convergencias de agenda, y esto puede llevar a bueno, que Argentina tenga ese tipo de acciones. Perdón. Pero sin embargo, Argentina, por ejemplo, fue al G20. Sí. Y se encontraron Milei y Lula después que Milei dijo... Vale la pena mirar también los gestos del encuentro. Claro, pero... Sí. A ver, estamos hablando de dos modelos de comprensión de la política exterior absolutamente, radicalmente diferentes. Opuestos, ¿no? O sea, son dos polos bien diferentes. Estamos hablando de un globalista de izquierda, ¿no? Como es Lula, un socialdemócrata que piensa en clave internacional, que piensa en agendas colectivas de desarrollo, que comparte visiones cosmopolitas, abiertas. Y aunque parezca raro al oído, Milei por liberal, libertario, rechaza todo lo que son la constitucionalización, la construcción de reglas internacionales. Es un antiglobalista desde la ultraderecha libertaria y está en el cuadrante opuesto de la posición de Lula. Ahora, muy bien, la política se hace de ideas, se hace de intereses que hay que representar y está constreñida también por algunas reglas domésticas y algunos elementos de constreñimiento del sistema internacional. En ese juego es que la interacción se va a dar. No solamente se hace lo que se quiere, sino también se hace lo que se puede y se reacciona en distintos tableros en función de ese posicionamiento. Sí, realmente, digamos, desde el punto de vista de imagen, eso... Cómo llegó Milei, cómo le dio la mano a Lula, fue todo una muestra de lo que es esa relación. Pero no nos olvidemos que Milei dijo cualquier cosa de Lula y Lula también lo recibió. Yo soy el anfitrión, vos estás viniendo a mi casa, le dijo, ¿no? Poco menos. Ahora se verá qué es lo que pasa con Milei acá en la cumbre, ¿no? Ya hubo algunas declaraciones diciendo nos vamos a ir, pero después no sé si eso lo llegan a concretar. ¿Vos primero, ¿no? Sí. El antecedente es Bolsonaro, sí. y Bolsonaro, el análisis de la política exterior del gobierno de Bolsonaro muestra que la retórica estaba mucho más radicalizada que la acción. Ese es un primer elemento. Después que los gobiernos no son solamente los presidentes. Pensar que la política exterior argentina es solamente lo que Milei piensa, hay matices y hay diferencias entre la posición que tiene Milei sobre algunos elementos y Victoria Villarruel, su vicepresidenta, que representa de alguna manera otra parte del mileísmo o de la libertad avanza o ese espacio político, y también filtrado por el papel que tiene ahora el nuevo canciller. Sí. No era lo mismo Diana Mondino que este canciller. Esto también va a generar algunos elementos. De vuelta, no hay que pensar que el discurso es un reflejo automático que nos va a generar lo que dicen lo van a hacer, una reacción, porque bueno, hay cálculos políticos que tienen que ver con intereses. La relación de Argentina y Brasil tiene interdependencias, es como cuando uno escucha análisis, por ejemplo, del enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China. Bueno, pero la interdependencia económica, financiera de ambos... Más allá de las diferencias está presente. Exactamente, que atenúan, que las cosas pasen mayores, digamos. Moldean ciertas cosas, ¿no? Creo que pensar esto en términos de ideas, de intereses, de instituciones, de constreñimientos estructurales, nos ayudan a pensar que la dinámica es distinta. Camilo, Antonio, les agradezco mucho la visita. Bueno. Nos quedó corto el tiempo, la seguimos en otro momento, hay mucho para hablar. Sí, bastante. Mencionaste a la vice de Argentina, es interesante ver eso, es ver qué pasa con las derechas en otras partes del mundo. Podemos charlar otro día, ¿les parece? Dale. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Nos vamos, volvemos el lunes, que pasen bien, chau.